Las Fuerzas Armadas de la República de China no comenzaron en Taiwán, sino en el continente, como el brazo militar del Kuomintang. Lucharon contra los señores de la guerra, los invasores japoneses y, finalmente, contra los comunistas en una brutal guerra civil. Liderados por Chiang Kai-shek, los nacionalistas tuvieron la ventaja en un momento, pero para 1949, las fuerzas de Mao Zedong habían ganado. El KMT se retiró a Taiwán, llevando a casi 2 millones de personas, el tesoro nacional y una misión: un día, reclamar el continente. El ejército que desembarcó en Taiwán era un ejército en el exilio, moldeado por la derrota y un propósito singular. Taiwán se convirtió en una fortaleza, con recursos canalizados hacia el ejército y la sociedad en pie de guerra. La amenaza de invasión comunista era real. La batalla de Guningtou en 1949, donde las fuerzas de la República de China repelieron un desembarco del Ejército Popular de Liberación, demostró que Taiwán podía defenderse. Esta victoria solidificó la separación de facto de Taiwán y sentó las bases para un enfrentamiento de décadas. La identidad del ejército se arraigaba en la esperanza del regreso, no solo en la defensa. A los soldados se les dijo que su estancia era temporal. Eran la vanguardia de un regreso justo. El ejército se entrelazó profundamente con el KMT, leal tanto a la nación como al partido. El desarrollo civil a menudo pasaba a un segundo plano frente a las necesidades militares. El creciente poder del Ejército Popular de Liberación en el continente mantenía a Taiwán en un estado de alerta constante. Los primeros años fueron tensos, austeros y definidos por la amenaza inminente al otro lado del estrecho. Las Fuerzas Armadas de la República de China, aunque maltrechas, se convirtieron en el escudo de un gobierno en el exilio. Este legado daría forma al panorama militar y político de Taiwán durante generaciones. La supervivencia de Taiwán después de 1949 estaba lejos de ser segura. El Ejército Popular de Liberación era más grande y victorioso, y sin ayuda, Taiwán podría haber caído. Esa ayuda llegó con la Guerra de Corea, cuando la Séptima Flota de Estados Unidos entró en el estrecho de Taiwán, congelando la guerra civil. Estados Unidos se convirtió en el protector y benefactor militar de Taiwán, formalizado por el Tratado de Defensa Mutua de 1954. La ayuda, el equipo y los asesores estadounidenses transformaron el ejército derrotado de Taiwán en una fuerza de combate de la Guerra Fría. La alianza fue puesta a prueba durante las crisis del estrecho de Taiwán, con Estados Unidos proporcionando armas avanzadas y un apoyo inquebrantable. Esta garantía de seguridad disuadió la invasión y ancló la defensa de Taiwán durante décadas. Pero la dependencia de Estados Unidos tuvo un costo. La doctrina y la tecnología militar de Taiwán se americanizaron fuertemente. El sueño de recuperar el continente se desvaneció, reemplazado por una postura defensiva, respaldada por Estados Unidos. El papel del ejército cambió de la ofensiva a la disuasión. La autonomía estratégica era limitada, pero la seguridad estaba asegurada. El paraguas estadounidense era tanto un escudo como una restricción. A medida que la Guerra Fría evolucionaba, la dependencia de Taiwán de Estados Unidos se convirtió en un desafío central. El ejército se adaptó, pero siempre con un ojo puesto en su poderoso patrocinador. La alianza con Estados Unidos sigue siendo la piedra angular de la defensa de Taiwán. Durante décadas, Taiwán fue un estado de partido único bajo la ley marcial, con el ejército como el brazo armado del KMT. La lealtad al partido superaba el mérito, y el cuerpo de oficiales estaba dominado por continentales. Los taiwaneses nativos llenaban las filas, pero rara vez ascendían al mando, lo que profundizaba la desconfianza. El ejército impuso el control político, con agencias de inteligencia monitoreando a los civiles y comisarios políticos incrustados en cada unidad. La adoctrinación era constante, reforzando la narrativa del KMT. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en un pilar del régimen autoritario, pero la profesionalidad sufrió. El ejército era visto por muchos como una fuerza de ocupación, no como un protector nacional. Este legado de politización creó una cultura resistente al cambio y la innovación.
Reformar el ejército se volvería esencial a medida que Taiwán avanzaba hacia la democracia. El fin de la ley marcial en 1987 provocó una transformación en el ejército de Taiwán. Despolitizar las fuerzas armadas y ponerlas bajo control civil se volvió urgente. El sistema de comisarios políticos fue abolido y nuevas leyes exigieron la neutralidad militar. Los taiwaneses nativos comenzaron a ascender en las filas, haciendo que el ejército fuera más representativo. La educación militar se centró en la identidad nacional y la ética profesional. La resistencia de los oficiales de la vieja guardia fue fuerte, pero una nueva generación abrazó la reforma. El ejército aprendió a servir al Estado, no a un partido. Esta revolución silenciosa fue vital para la democracia y la defensa nacional de Taiwán. Con la democratización, el ejército de Taiwán abandonó el objetivo de recuperar el continente. La nueva misión: defenderse de una invasión, no lanzar una. Taiwán comenzó a construir una fuerza más pequeña, totalmente voluntaria y profesional, centrándose en la calidad sobre la cantidad. Atraer voluntarios en una sociedad próspera resultó un desafío, lo que requirió mejores salarios y beneficios. La modernización significó invertir en tecnología avanzada, misiles indígenas, submarinos y aviones de combate, además de sistemas estadounidenses como los F-16 V y los misiles Patriot. El entrenamiento se centró en operaciones conjuntas y ejercicios realistas, preparándose para conflictos multidominio. Los ejercicios Han-Kuang se convirtieron en un banco de pruebas para escenarios de invasión y respuesta a crisis. El objetivo: una fuerza moderna y ágil, lista para las amenazas del siglo XXI. La profesionalización sigue siendo un trabajo en progreso, pero es crucial para la supervivencia de Taiwán. La amenaza de China a Taiwán es constante y creciente. El Ejército Popular de Liberación se ha modernizado rápidamente, construyendo fuerzas diseñadas para la invasión. Las incursiones casi diarias en el espacio aéreo de Taiwán desgastan las defensas y ponen a prueba las respuestas. Estas acciones son guerra psicológica, con el objetivo de intimidar y normalizar la presencia militar china. China también utiliza ciberataques, desinformación y presión económica, tácticas de zona gris para desestabilizar Taiwán. Los ejercicios militares a gran escala simulan una invasión, enviando claras señales de intención. El desequilibrio militar es evidente. El presupuesto de defensa de China empequeñece el de Taiwán. Los planificadores de Taiwán se apresuran a mantener un elemento disuasorio creíble, mientras el dragón prueba las cerraduras, siempre presente en la puerta. La supervivencia de Taiwán depende de una ventaja tecnológica y de alianzas sólidas. Armas indígenas como los misiles Hsiung-Feng y los nuevos submarinos aumentan la autosuficiencia y la disuasión. Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de armas de Taiwán, proporcionando aviones avanzados, tanques y sistemas de misiles. Estas ventas son tanto salvavidas militares como señales políticas de apoyo. La presencia de Estados Unidos en la región y la creciente preocupación de Japón complican los cálculos de Pekín. Las asociaciones estratégicas aseguran que un ataque a Taiwán desencadenaría una gran crisis internacional. La tecnología y las alianzas juntas hacen que la invasión sea una propuesta mucho más arriesgada para China. Son los pilares gemelos de la defensa de Taiwán. Taiwán es más que un puesto avanzado estratégico, es una democracia vibrante de 24 millones de personas. Su existencia desafía la afirmación de Pekín de que la cultura china es incompatible con la democracia. La resiliencia de la isla y su compromiso con la libertad son su defensa final. El ejército es el escudo, pero la voluntad del pueblo es el cimiento. Las reformas en curso y una sólida defensa civil reflejan una sociedad decidida a permanecer libre. Taiwán se encuentra en la primera línea de la lucha entre la democracia y el autoritarismo. Su destino dará forma al futuro de la libertad en Asia. Las Fuerzas Armadas de la República de China defienden no solo el territorio, sino la idea misma de democracia.